Vamos a orar primero. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por darnos a Cristo. Gracias, Señor, porque Él es el sustento de nuestras vidas, es el abrigo de nuestra alma. Señor, gracias porque podemos venir a Él en medio de aflicciones, en medio de problemas, en medio de las adversidades que nos tocan vivir, Señor, y saber que Cristo es nuestro consuelo, que podemos tener todo o no tener nada, pero enséñanos, Señor, a satisfacer nuestra vida en Cristo, Señor. Ayúdanos a contemplarlo a Él, a mirarlo a Él y saber que Él es todo lo que necesitamos. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos has dado lo más valioso que es Cristo, Señor. Gracias, gracias que como iglesia tenemos ese regalo eterno, precioso y maravilloso que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él podemos gozarnos, en Él podemos satisfacernos, en Él podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Y por eso te pedimos que en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos lleve a enfocar toda necesidad, toda aflicción, todo problema en Cristo y poder mirarlo a Él y solamente a Él, Señor. Gracias te damos por ese don, por ese regalo inmerecido, Señor, que es la salvación de nuestras almas. Gracias porque podemos tener, Señor, la fe para poder contemplarlo, para poder gozarnos. Gracias, Señor, por eso. Pedimos que en este día santo podamos honrarte, podamos hacer todo conforme a tu voluntad, que en el culto que podemos, por tu gracia, hacer honor a tu nombre, Señor, poder hacerlo de una manera perfecta, conforme a tu ley, conforme a tu voluntad. Rogamos por eso y te pedimos por aquellos hermanos que hoy, por razones de salud o por alguna otra razón, no pueden estar con nosotros, que también los guardes, que los cuides, y aquellos que están en camino, que los traigas con bien. Padre, te damos gracias en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como bien comentaba nuestro hermano Ezequiel la semana pasada, que estamos terminando en el día de hoy todas estas series de enseñanzas que estuvimos viendo acerca de la iglesia y pudimos ver tantas cosas como él recapitulaba cada título de las enseñanzas que estuvimos viendo y pudimos ver que la iglesia necesita siempre refrescar estas cosas, porque son cosas en las cuales necesitamos hacer hincapié, necesitamos seguir aprendiendo, y es importante por esa razón encontrar que la iglesia es algo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos también hacer nuestra parte. No es solamente la responsabilidad de Dios, sino también que Dios nos ha dejado la iglesia, no a nuestro gobierno, sino sigue siendo el gobierno de Él, pero sí cuidar de la iglesia, sí hacer las cosas conforme a la ley de Dios, y eso es importante saberlo. Hoy vamos a ver la última enseñanza acerca de este tema de la iglesia, y el título de esta enseñanza es ¿en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia? ¿En qué consiste la gloria de una verdadera iglesia? Hemos dicho en más de una oportunidad que la belleza y la gloria de una iglesia está en su orden, pero ni el orden, ni la belleza, ni la gloria de una iglesia podría ser posible si no fuera por el único fundamento que es Cristo Jesús. Cristo es el fundamento de la iglesia. Una iglesia puede tener un supuesto orden, aparentar una gloriosa belleza, pero si Cristo no es el fundamento de esa iglesia no es verdadera. Por eso es importante entender esto. Con respecto al Padre, Él fue quien puso este fundamento, que es Cristo. Él es el que puso el fundamento en su propósito, consejo y decreto eterno. Él estableció que Cristo fuera el fundamento. En la Biblia de las Américas, en Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor, he aquí pongo por fundamento en Sión
una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Entonces, aquí afirma esto que dijimos, que Cristo es esa piedra preciosa, esa piedra angular, y esta decisión, este decreto que el Padre ha establecido es el resultado de su sabiduría, de su amor, de su misericordia para sus elegidos. O sea que Dios puso a Cristo como fundamento de la iglesia por el único propósito de hacernos bien a nosotros, de tener misericordia con nosotros, de mostrar su amor para con nosotros. Eso vemos que ha decidido el Padre hacer. Con respecto a Cristo, Él es el fundamento apropiado, leíamos recién en Isaías. Con respecto a la gloria de Dios como fundamento en todos sus atributos. La gloria de Cristo es la misma gloria del Padre en todos sus atributos y Él es esa piedra. Con respecto a nuestro bien como fundamento, respondiendo a todas nuestras necesidades espirituales. Por eso Él es el fundamento. Con respecto a su valía como fundamento, dice que Él es una piedra preciosa. O sea que el valor insignificante para el mundo, para nosotros, es de sumo valor, de suma importancia este fundamento. Y con respecto a la perdurabilidad, una piedra probada, una piedra que jamás dejará de existir, es eterna, es realmente perdurable. Ninguna edificación, por más bien cimentada y edificada que pueda estar, va a perdurar y soportar la estructura o el peso de una gran estructura a través de los siglos, porque va a ceder, porque es hecha por hombres, es hecha con manos de hombre. Pero este fundamento que es Cristo Jesús, esta edificación que es su iglesia y que Cristo es el fundamento, es para que por la eternidad permanezca y no perezca por ninguna razón humana, por ninguna razón, esta edificación cederá o será destruida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nada puede hacer que la iglesia sea derrotada, sea destruida, porque Cristo es esta piedra angular. Quiero que me acompañen, por favor, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a seguir leyendo algunos otros versículos más adelante, así que tengamos ahí en esa hoja la Biblia abierta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, vamos a leer ahora. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acá en el Nuevo Testamento encontramos que afirma lo que en el Antiguo Testamento el Padre había dicho, en Isaías que leíamos que él había puesto una piedra en Sion, una piedra angular. Acá vemos cómo esa palabra es revelada y el apóstol Pedro dice, esa piedra que el Padre había decretado en su eterno consejo que sería establecida, no es más ni menos que Cristo el Señor. Entonces ahí vemos que lo que decía el Padre en el antiguo pacto, en el nuevo pacto vemos cómo es revelada a través de la persona de Cristo. Pero también este versículo que acabamos de leer nos habla de piedras vivas y esas piedras vivas somos la iglesia de Dios. Esas piedras vivas hacen el fundamento el cual es edificada la iglesia,
esas piedras vivas hacen a la iglesia, constituyen a la iglesia. Pero también habla de que esas piedras vivas consisten en una iglesia gloriosa y verdadera. Por eso el título de la enseñanza que vamos a ver en el día de hoy es ¿en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia? Y vamos a ver a través de 7 afirmaciones en qué consiste que una iglesia sea gloriosa, sea bella a la vista de Cristo. Y la primera, ¿en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia? Consiste en la idoneidad de los materiales con la que está edificada. Le dije ahí que sigamos leyendo en Primera de Pedro. Vamos a leer del 5 al 6. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Acá podemos ver que los materiales con los cuales está edificada esta iglesia gloriosa, esta iglesia perfecta a los ojos del Señor, lo primero que dice es que no podría estas piedras vivas ofrecer un sacrificio espiritual aceptable si no fueran almas que han sido regeneradas. Ninguna persona que no ha sido regenerada puede ser parte de la iglesia visible. Puede estar en medio de nosotros, puede estar con nosotros, pero no son parte de la iglesia que Dios sí mira a través de sus ojos y ve la iglesia perfecta. Una persona que no ha sido regenerada nunca podrá ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios porque no lo conoce, porque no es hijo de Dios. También dice que estas piedras vivas son piadosas. Por eso dice, el que creyere en él. Ninguna persona que no cree en el Señor podrá ser parte de la iglesia del Señor. Jamás. Podrá aparentar que cree en Dios, podrá sentarnos con nosotros y alabar a Dios, pero si no cree en Dios, no podrá ser parte de esta gloriosa iglesia, porque habla de que ellos son los que creen en Él. Y también dice que no serán avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor los ha libertado de sus pecados y estas piedras vivas, confían en el Señor, creen en el Señor, adoran al Señor, confían en el Señor porque han sido salvados por Él. Entonces los que forman parte de esta iglesia jamás serán avergonzados, jamás serán, ¿por qué? Porque confían en su Señor, confían en esa piedra preciosa que edifica la iglesia y que es el fundamento de la iglesia. Es por eso que leíamos en este versículo tan precioso de la Escritura cuando habla de estas piedras vivas que hacen a la gloria de una iglesia. Por esta razón podemos decir que una gloriosa iglesia está compuesta por verdaderos creyentes. Cuando uno ve que hay un proceso en el cual los que van a ser miembros de la iglesia tienen que pasar, no es porque en ese proceso uno pueda descubrir o sacar un diagnóstico certero de que esa persona es un creyente verdadero. Puede ser que no, pero lo que hacemos en cuanto a esa preparación en la membresía es poder ver tanto el cuidado para la iglesia como para la persona, si es un verdadero creyente, si es una verdadera piedra viva en la cual va a ser parte de la iglesia. Por eso es ese cuidado, por eso esa razón que uno trata de cuidar para que no sea algo hecho por el hombre, sino sea algo que Dios hace y que Dios es el que añade a la iglesia. La segunda afirmación que vamos a encontrar en esta enseñanza, ¿en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia?
consiste en su diseño divino. Consiste en su diseño divino. Todas estas piedras vivas que leíamos recién son bien labradas y cuadradas antes de ser colocadas en la iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la obra del Espíritu. Como recién decíamos, es Dios quien añade a la iglesia a aquellas personas que van a ser salvas. Es Dios aquel que añade a la iglesia, a estas piedras vivas que hacen a una iglesia gloriosa y bella. Es Dios, es la obra del Espíritu. No es que el pastor o la iglesia se ocupa de formar a la persona, de trabajar con la persona para que pueda de alguna forma encastrar dentro de la iglesia. Es la obra del Espíritu, es la obra que no está en nosotros. Por eso Dios los añade, porque antes de poder añadirlo, trabajó en esa vida, regeneró esa vida, santificó esa vida y luego la pone en la iglesia para que sea edificado junto con los santos. Es una obra espiritual, no es una obra de hombres, es la obra del Espíritu. Por eso cuando una persona es parte de la iglesia y comenzamos a ver una vida de frutos, una vida de cambios, nos gozamos porque sabemos que fue la obra del Espíritu. Cuando vemos una persona que cambia en el tiempo y es transformada verdaderamente por Dios, nos gozamos por ver que fue una obra de Cristo en él o en ella, que no fue la obra de ningún humano, ninguna persona, ningún pastor, ni ninguna iglesia puede cambiar la vida de nadie. Para poder ser parte de una iglesia, es Dios quien los añade. En Primera de Reyes, cuando cuenta el relato de la Biblia que Dios mandó a Salomón a construir ese templo, dice que no se escuchó ruido de martillo ni de hacha en medio del templo. Y esto quiere decir que las piedras, antes de ser colocadas para formar el templo, ya estaban encuadradas perfectamente, labradas perfectamente. Por eso dice el relato de la Biblia en Primera de Reyes que no hubo necesidad ni de hacha ni de martillo. Y este es el tipo de la iglesia gloriosa que está en los cielos, en lo cual no va a haber ruido de hacha ni de martillo, porque la iglesia que está en los cielos es la verdadera iglesia gloriosa, la cual no va a haber lugar para ningún alma impenitente o pecadora. Jamás en el cielo vas a encontrar un alma que no haya sido salvada por la sangre de Cristo. Entonces, ese tipo que mostraba Salomón cuando construyó el templo es el tipo de la iglesia gloriosa y verdadera. Pero la iglesia visible, esta iglesia, todas las iglesias en este mundo, están compuestas por creyentes y no creyentes. Y eso es así, porque no podemos nosotros hacer un juicio de decir, este sí, este no, este sí, este no. No podemos, no tenemos esa facultad para poder saber si hay un verdadero creyente o no en medio de nosotros. No tenemos ese juicio, no está en nosotros poder hacerlo. Sería algo descabellado pensar que alguien puede decir quién sí y quién no. Hay personas que pueden aparentar, tener una apariencia, como dice la Biblia, de piedad y negar la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque puede ser algo simulado, puede aparentar que es un verdadero creyente y no lo es. Quizás en el tiempo se pueda descubrir o quizás no. Pero por eso Dios sí nos dejó a la iglesia ese martillo y esa hacha que son la disciplina en medio de la iglesia. Esa responsabilidad que sí nos dejó a nosotros como hijos de Dios es ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Cuando una persona es un verdadero creyente y tiene que ser disciplinado por una conducta pecaminosa que todos podemos tener, si es un verdadero creyente, soportará el golpe del hacha y el martillo de la disciplina. Si no lo soporta, si se ofende, si dice a mí nadie me va a decir nada y no quiere soportar el peso del martillo y del hacha de la disciplina, es porque nunca fue un verdadero creyente.
Ese es el juicio que Dios sí nos permite hacer a nosotros. Sí podemos de alguna forma trabajar con esa piedra, si no encastra verdaderamente, si hay un pecado que está siendo de estorbo, sí se puede por medio de la disciplina trabajar con esa persona. La iglesia es responsable, no solamente los pastores, la iglesia es responsable de poder ejercer esa disciplina, si es necesario. Y ahí uno puede descubrir, como bien decíamos, si es soportada la disciplina, es porque es un verdadero creyente, que ama ser corregido, que a pesar de su pecado dice, necesito ser corregido, y acepta la corrección de parte de Dios. Ahora, este martillo y esta hacha de la disciplina jamás puede ser usado para lastimar o dañar a alguien. La disciplina en medio de la iglesia, hermano, no es un castigo o es un golpe para que la persona se vaya de la iglesia, sino que el fin de la disciplina es poder restaurarlo, es poder lograr que esa piedra se transforme no en una piedra muerta, sino en una piedra viva para que sea parte de esta iglesia o de cualquier iglesia. Para eso es la disciplina, no es para castigar. Uno creo que malinterpreta la palabra disciplina como un castigo, como algo severo, y la disciplina es un acto de amor. El otro día hablábamos con un hermano, con el pastor Javier de otra iglesia, y nos contaba de que tuvo que disciplinar a alguien en medio de su iglesia o está en ese proceso, y nos contaba que no es un proceso de 1, 2, 3, 4 días y ya está. A veces lleva mucho tiempo la disciplina de una persona, porque estamos tratando con almas, estamos tratando con personas que son pecadores, así como nosotros, y por eso es ser prudente que la disciplina debe manejarse con amor y nunca con ira ni con odio, porque si se ejerce de esa forma, el martillo y el hacha que Dios nos dio no solamente puede lastimar a esa persona, sino que nos puede lastimar a nosotros. Por eso debemos ser cuidadosos y buscar que cada piedra sea perfectamente colocada para la gloria de Dios. Lo tercero, ¿en qué consiste una santa y gloriosa iglesia o una verdadera iglesia? Consiste en su perfecta unidad. Y esto nos quiere decir que no solamente estas piedras vivas deben ser unidas al fundamento que es Cristo, sino que estas piedras vivas tienen que estar unidas, perfectamente unidas, unas con otras. No es solamente que nuestra vida está unida a Cristo, pero no puede estar unida a la iglesia, es contradictorio. Debemos estar unidos a Cristo, pero también tan unidos como iglesia los unos con los otros. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, la Biblia de las Américas dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que me encanta la Biblia de las Américas, cada vez que leo encuentro versículos que me muestran mucho más la luz de la Escritura. No quiero decir que la Reina Valera no lo hace, pero a veces es lindo encontrar una versión sana, ¿no? Y poder ver otras palabras que te abren más el panorama. Y cómo encontré esa palabra que dice bien ajustado. O sea, en la unidad, bien ajustado, de poder estar unido a mi hermano y a mi hermana. Eso es lo que Dios quiere, no solamente unidos a la piedra angular, sino también entre sí. Como una edificación, cuando vemos una pared, sería difícil ver una pared que hay un ladrillo que falta. Nos parecería algo extraño si 1, 2, 3 ladrillos no estuvieran en esta pared. Habría algo que no está bien, hay algo que no está correcto, y aún así, si fueran muchos, podría destruirse. Por eso cada piedra está en su lugar. Cada piedra viva tiene que estar unida una a la otra. De eso se trata. Esta perfecta unidad que hace gloriosa a una iglesia. Quiero que me acompañen en el Evangelio, de Juan,
capítulo 17. Juan 17, esta maravillosa oración que hace el Señor también por nosotros. Y podemos encontrar en esta oración muchas verdades que afirman acerca de esta unidad y que dan claridad a esta unidad en la cual habla la palabra en lo que constituye la gloria de una verdadera iglesia. Juan 17, 20 al 24 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Preciosa toda la oración que podemos encontrar en este capítulo 17 de Juan, pero con respecto a la unidad, en esa perfecta unidad, en esta porción podemos ver 4 afirmaciones o 4 principios, mejor dicho, que hablan acerca de esta unidad. Y lo primero que podemos decir que es una perfecta unidad. La que hace una iglesia gloriosa en cuanto a lo que leímos recién es que es perfecta en unidad. Vemos el testimonio de Cristo como parte de esta unidad. Creemos todos en el mismo fundamento de nuestra fe, que Cristo resucitó de los muertos, al tercer día fue levantado y que por esa resurrección bendita nosotros tenemos esperanza. Ese es el testimonio. Podemos también decir que en la gloria del Señor está la perfecta unidad de la iglesia. En la gloria del Señor está la perfecta unidad de la iglesia. Y también en lo que acabamos de leer, que la verdadera y perfecta comunión es solamente en Cristo. No podemos tener esa unidad con mi hermano o con mi hermana si Él no está en Cristo. Eso es lo que el vínculo perfecto, el vínculo que me une a mi hermano, a mi hermana, es solamente en Cristo. Es por eso que cuando uno se encuentra con un hermano en la iglesia, tiene tantas cosas en común y que quizás cuando nos toca pasar tiempo con otras personas, a veces no sabemos ni de qué hablar, porque no hay nada que nos une. Y pasa eso, sucede eso, es muy común. Uno puede predicar el evangelio, pero cuando uno está con un verdadero hermano, debe haber tanta confianza, debe haber tanta unidad, porque tenemos ese mismo fundamento, el cual nos edifica, el cual nos sostiene, el cual hace que la iglesia sea perfecta. Lo cuarto, esta cuarta afirmación que podemos ver en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia. Y podemos decir que consiste en la santidad, pureza y conducta de sus miembros. En la santidad, pureza y conducta de sus miembros. Lo hemos señalado también en otra oportunidad, que la santidad, entre otros atributos, define la naturaleza de una iglesia. La define, la evidencia una iglesia santa. Por eso el Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Y eso es un mandato, no es opcional para la iglesia, no es algo que si quiero o si puedo voy a ser santo. Dios demanda santidad en medio de la iglesia. Dios demanda que estas piedras vivas sean santas, sean puras en su conducta. Salmo 93:5 dice:
tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esto también nos habla en la responsabilidad que tenemos como iglesia. Como bien decíamos antes, está edificada sobre el único fundamento que es Cristo. Pero no podemos nosotros, como parte de la iglesia, ser tolerantes con el pecado. No podemos mirar para otro lado cuando vemos una conducta impenitente, cuando vemos una persona que comete un pecado. Dios nos manda no solamente a ser santos, sino a cuidar que la santidad viva y sea una realidad dentro de la iglesia. No podemos permitir que el pecado sea algo que nos acostumbremos en medio de la iglesia. Eso es lo que hace que una iglesia sea santa, que cuando el pecado quiere entrar, la iglesia reacciona. La iglesia es donde dice, no, esto no está permitido, esto no es parte de la iglesia, esto no es parte de la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos cuidar y Dios nos pone bajo esa responsabilidad, ese cuidado de que la iglesia debe ser santa en su conducta, en su forma de manejar, aún en lo que hablamos, aún en lo que podemos decir. A veces podemos llegar a pecar y no nos damos cuenta en nuestra forma de hablar, que puede lastimar a un hermano, que puede hacer que un hermano pueda pecar. Entonces, la santidad en la conducta hacen que una iglesia sea gloriosa y bella. No solamente porque alguno puede venir y decir, pero hay mucho legalismo cuando nosotros cuidamos la santidad de la iglesia. Otros pueden verlo como algo legalista, pero bajo ningún punto de vista la santidad tiene que ver con el legalismo. Nada tiene que ver la santidad con el legalismo. Son dos cosas, hasta puedo decir, opuestas, porque la santidad es algo que nos hace como hijos de Dios y debemos ser santos, como Él lo dijo, porque Él es santo. Lo quinto, ¿en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia? Consiste en la dulce comunión y concordia entre los hermanos. El Señor dejó en claro que cuáles son o cómo podrían ser considerados sus verdaderos discípulos. Y Él dijo, cuando acabamos de leer, que se amen unos a otros. Ese amor, esa comunión que podemos tener entre hermanos hace una iglesia gloriosa y perfecta. Y más allá de que uno puede decir, pero no existe una iglesia perfecta, y es verdad. No existe la iglesia perfecta visible a nuestros ojos, pero sí debemos procurar el vínculo de la paz, el vínculo armonioso que pueda haber entre uno y el otro. Siempre debemos cuidar ese vínculo de la paz. Y a veces nos puede tocar morir a nuestro propio orgullo y tratar de resolver situaciones, tratar de pedir perdón si es necesario, pero siempre buscar que ese vínculo, que eso que nos une, sea lo que realmente esté por delante, aún de nuestras propias razones o afirmaciones que podamos tener frente a alguna situación que tengamos que vivir con un hermano o con una hermana. A veces es cuidar ese vínculo que Dios nos ha dado para que lo cuidemos y que podamos tener esa dulce comunión entre hermanos. Como leíamos en este Salmo 133:1, mirá cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Un cuerpo desmembrado por sus propios miembros jamás podrá estar unido al fundamento de Cristo. Y si uno en la iglesia puede ver que un hermano o un supuesto hermano está trayendo división o contiendas en medio de la iglesia y eso hace que el cuerpo comience a ser desmembrado en la unidad, esa iglesia
jamás estará unida al fundamento de Cristo, porque es lo contrario a lo que Él ve como una gloriosa y santa iglesia. No podemos permitir bajo ningún punto de vista, sea quien sea, si una persona tiene la intención de querer generar división dentro de una iglesia, porque eso es lo que nosotros permitiríamos, que el pecado entre y que ya no seamos añadidos, o mejor dicho, ligados o cimentados al fundamento que es Cristo. Jamás esto podría ser posible. Y hay de aquel que tiene intenciones de dañar a la iglesia, porque la palabra dice que va a tropezar con esa roca que es Cristo, con esa piedra que es Cristo. No es que va a tropezar quizás con ninguna persona y quizás quede a la vista de todo hombre sin nada, pero no podrá pasar por esa piedra sin chocarse, porque Dios así lo estableció. Por eso es tan importante cuidar la dulce comunión y concordia entre uno y otro, entre un hermano y en otro, porque eso es lo que hace una iglesia gloriosa. Lo sexto, la sexta afirmación, ¿en qué consiste la gloria de una verdadera iglesia? Consiste que la presencia divina sea atesorada en medio de ellos. No es nada más frívolo y religioso de ver una iglesia que no busca la presencia de Dios. No es nada más religioso y sin luz que una iglesia que no busca la presencia de Dios en medio de ella. Y eso hace que una iglesia pueda tener la doctrina correcta, el gobierno correcto, pero si la presencia de Dios no mora en medio de ella, todo lo que tenga de nada sirve. Es tan importante, sí, tener un gobierno correcto, sí, tener una doctrina correcta, pero también una iglesia es saludable cuando esa iglesia busca la presencia de Dios. Y se da cuenta una persona que entra por esa puerta y que ve la presencia de Dios en medio nuestro, es porque uno no es que crea un clima para que la presencia de Dios baje, sino porque se ve, porque hay un corazón sincero, agradecido por lo que Dios ha hecho y muestra su arrepentimiento y muestra su adoración a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho. Y eso es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. No podríamos vivir sin la presencia de Dios. El otro día escuchaba en el seminario, hace un tiempo atrás, uno quizás critica a veces la iglesia pentecostal por muchas cosas que hacen que no son correctas, pero a veces uno puede transformarse en tan religioso, puede transformarse en una persona tan fría que la presencia de Dios ya no es parte de nuestra vida. Y tenemos una actitud correcta, podemos tener la palabra correcta, pero sin la presencia de Dios eso es nada. Por eso es tan importante. Y esto lo vemos en la palabra cuando Dios reprocha a la iglesia de la Odisea y le dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué palabra tan fuerte, pero una iglesia tibia, una iglesia que dice tenerlo todo y en realidad no lo tiene y carece de todo. Dios dice que la vomitará de su boca. La gran diferencia, encontré un versículo que hace mucho había leído en Éxodo 30:15, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué tremenda ilustración del pueblo de Israel. Dios ya estaba harto de su pecado, harto de su idolatría, pero Moisés rogó y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él buscó siempre que la presencia de Dios fuera lo más importante que el pueblo tuviera. Y Moisés fue un verdadero intercesor acerca de eso. Qué importante que podamos ver como hermanos que la gloria de Dios hace cuando la presencia de Dios vive en medio de nosotros. Y lo último, hermanos, ¿en qué consiste una
santa y gloriosa iglesia consiste en la empatía de sus miembros. Podemos decir rápidamente qué significa esto: condolerse con los afligidos, socorrer a aquellos que son tentados, sostener a los pobres y angustiados, gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esto hace una gloria que demuestra una verdadera iglesia. Y esto es lo que hace que cumplamos así la ley de Cristo, que cargamos las cargas los unos de los otros. Eso hace lo que la palabra dice, que cumplimos así la ley de Cristo. Como manera de conclusión, voy a leer algunos versículos. El Salmo 87:2 dice: el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Este pasaje que nos dice que no hay un lugar más en este mundo que Dios ame, que es la iglesia misma del Señor. No hay otro lugar, no hay otro lugar que Dios ame más que la iglesia. Y esto nos tiene que hablar a nosotros. Si Dios ama la iglesia más que cualquier otro lugar en el mundo, ¿cuánto debe ser nuestro amor por la iglesia? El Salmo 132, 13 y 14 dice: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. Esta palabra también nos tiene que hablar y motivar a nosotros. Porque si Dios dice que no hay un lugar más importante en el mundo, más precioso en el mundo que la iglesia, y dice que Él desea estar en medio de su pueblo, el poder mirar como una opción el venir o no venir a la iglesia, hermano, no puede estar en medio de nosotros. Si Dios dice que Él bajo ningún otro lugar en el mundo ama más a la iglesia y dice que Él desea estar en medio de nosotros, ¿cuánto debemos nosotros amar a la iglesia y desear estar en la iglesia? Esto nos habla de un compromiso, esto nos habla de una actitud reverente ante el Señor, y que cuando uno viene a la iglesia no viene solamente por relacionarme o para cumplir con algo. Yo vengo a la iglesia porque es el lugar que Dios ama. Yo vengo a la iglesia porque es el lugar que Dios desea estar. Y por eso yo amo a la iglesia y deseo estar con mis hermanos, porque eso es lo que hace que una iglesia sea gloriosa y bella en su verdad. Hermanos, quiero que me acompañen todos, por favor, en el Salmo 84. Y quiero que podamos leerlo todos juntos y así terminamos. Salmo 84. Y que podamos leerlo en voz alta todos juntos y así terminamos con esta enseñanza acerca de la iglesia. Pero que podamos leerlo todos juntos. ¿Estamos ahí? Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y un ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oramos. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas, Señor, que pudimos ver en este tiempo acerca de tu iglesia. Señor, hemos visto muchas verdades, muchos principios que nos han hablado acerca de la iglesia, de cuál es el verdadero y fin y propósito de ella. Pero Señor, si podemos llevarnos algo de todo lo que hemos aprendido, Señor,
que podamos recordar estas verdades, que tú amas a la iglesia más que cualquier otro lugar en el mundo y que tú deseas estar en medio de la iglesia. Y que ese sea también nuestro deseo, Señor, amar la iglesia más que cualquier otra cosa en este mundo. Amar, Señor, más que estar en cualquier otro lugar que no sea una opción para nosotros, sino que sea un deseo, como lo es para ti, Señor. Así como tú deseas estar en medio de tu pueblo, así que nosotros también lo deseamos, Señor, y que podamos amar a la iglesia más que cualquier otro lugar en el mundo, Señor. Padre, te damos gracias por todas estas verdades, por todos estos principios, que podamos atesorarlos en nuestro corazón, que podamos ser consecuentes con lo que decimos, con lo que creemos, con lo que vivimos, y poder también transmitir a otros estas verdades y estos principios. Padre, te damos gracias en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén.